tienes que seguir la completa cobertura de as.com para los Juegos Olímpicos. Entérate de toda la preparación que tendrán las figuras nacionales que participarán en Tokio en el sitio de deportes más leído del país. as.com es pasión. Es hora de entrevistas en Palabra que es noticia. La tercera edición de la encuesta Estamos Conectados, Ipsos Chile de Educación 2020, estableció que el 58% de los padres no enviará a sus hijos a clases presenciales este 2021. Aquello independiente de las cifras de contagio, por lo cual prefieren continuar con la educación a distancia, al menos por el resto del año. Una medición que se enfocó en indagar las causas que están impidiendo un retorno a las clases presenciales de manera masiva, pese al consenso sobre que es fundamental, ¿no?, que son estas clases presenciales para el aprendizaje a un año y medio, ya que el sistema escolar fue interrumpido por la pandemia. Vamos a profundizar y conocer detalles de estas cifras. Estamos en contacto ya a esta hora de la mañana con la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día. Hola Raúl, hola Andrea, buen día para ustedes y para todos quienes nos escuchan hoy día, lunes. Alejandra, sorprenden un poco las cifras, porque daba la sensación, bueno, hay una conciencia ya colectiva respecto a la necesidad del retorno a las clases desde el punto de vista de lo fundamental que es para la formación de los más pequeñitos, que requieren no solo tener un profesor, digamos, presencial, sino también la sociabilización con sus pares en la etapa de crecimiento, en la etapa de formación. Pero sin embargo, también destaca cómo los padres aún se muestran bastante temerosos respecto a esto, independiente de la cifra de contagio, que es lo que más sorprende. Sí, efectivamente, mira, efectivamente ese consenso que tú dices, Raúl, es bastante compartido, te diría yo, y hay conciencia no tan solo por los aprendizajes, sino que también por la socialización, por la pertenencia, además por el efecto que tiene en términos de equidad. Sabemos que en un país que tiene los desafíos de desigualdad que tiene Chile, las condiciones con que cuentan los niños y niñas en las casas son muy, muy distintas, ¿no? Son muy desiguales. Entonces, ahí hay un tema que nos preocupa. Efectivamente, hay un 58% que plantea que no mandaría, o sea, que prefiere seguir a distancia. Ahora bien, si uno mira ese 58% por dependencia, es bien fuerte el contraste, porque sube, bueno, a 64% en el mundo público. En el mundo particular subvencionado se mantiene cerca del 58%, solo un 60%. O sea, sube al 60%, pero en el mundo particular pagado, completamente privado, digamos, baja al 21%. O sea, algo está pasando ahí, que en el fondo hay más confianza entre el mundo privado de mandar a sus hijos a los establecimientos educacionales. Y cuando uno, porque en el fondo también un poco aclarar o explicar por qué quisimos nosotros hacer esto. Nosotros hemos visto que hay una discusión que muchas veces en lo público se queda como en los titulares y hay como una disputa así como que, casi como que algunos quisieran y otros no quisieran, cosa que nosotros creemos que no es un adecuado diagnóstico. Entonces creemos que es bien importante entender por qué no están, por un lado, por qué no están abriendo los establecimientos y por otro lado, por qué no los están mandando las familias, porque hay un tema ahí, ¿no? Y curiosamente, lo que sale en el debate público es el tema de la infraestructura, las medidas sanitarias, etcétera, y eso es lo que tiene el menor porcentaje. Solo el 3% de quienes no mandan a sus hijos plantean que es por un tema de infraestructura, y solo el 4% es porque creen que el establecimiento, digamos, no cuenta con las medidas sanitarias. El contraste, la primera prioridad, ¿saben lo que es? Es que las familias creen que los niños y niñas, digamos, no van a poder respetar las medidas sanitarias. No van a poder usar la mascarilla, mantenerse a distancia. Esa es la principal preocupación de los adultos, digamos, de los papás, mamás. Y segundo, que también es interesante porque nos da una luz de por dónde podemos, ir avanzando, es que plantean que van a esperar la vacuna. Hay un 26% de papás y mamás que plantean que ellos prefieren esperar la vacuna. Entonces aquí tenemos dos luces que nos dan de alguna manera orientaciones respecto hacia dónde podemos avanzar, ¿no? Ahora, ¿ustedes consideran que hay como una suerte como de, no sé, como de fracaso total en que exista este enorme temor de la vuelta al colegio, de que nunca haya sido un tema tan súper hiper relevante, que al final no al final, pero aquí al año recién apareció, al año y medio, claro. Claro, los primeros que vuelven y los últimos que no, o sea, como que hay una suerte como de relato público donde no se instaló como prioritario que los niños asistan al colegio. Es algo que ha pasado en el mundo entero, como para entenderlo también. Sí, mira, ha pasado distinto en algunos países, ahí te diría dos tendencias en el fondo.
en algunos países que había una tensión mayor respecto al tema, y hay otros países, no sé, uno ve Argentina, por ejemplo, en Argentina había una movilización bien fuerte porque se pueda retornar a clases presenciales. Yo diría que en Chile, ¿saben qué? Nosotros sentimos que se ha, de alguna manera, errado un poco como la conversación pública, porque el debate ha sido muy fuerte, como que tienen que retornar, como si fuera solo un tema de voluntad. Nosotros hemos planteado, nosotros desde Educación 2020, y no solo en representación de 2020, sino que también de otras organizaciones de la sociedad civil, Acción Colectiva por la Educación, que trabajamos en educación, ¿no? Hemos planteado que en el fondo es súper importante diagnosticar muy bien por qué no se está volviendo a clases presenciales, porque en la medida que uno entiende por qué, uno puede, abordar esos desafíos. O sea, que el diagnóstico sea más preciso. Entonces, volvamos, exacto, si quieres, a eso. Entonces, tú dices que lo primero es que no es la estructura, lo primero es que los niños no respetan las medidas, lo segundo es el tema de la vacuna. ¿Por qué otras razones dicen los padres que no van a mandar a los niños, niñas y adolescentes? La tercera razón es el alto número de contagios, fíjense. Esas son las tres primeras razones. Ya. Cree que los niños no van... Ahora, no es que los niños no las respeten, es que los padres creen que no las van a respetar, sí, ¿no? Es el temor de los padres. Y ahí también uno dice, aprovechemos de avanzar también como en... Esto, por ejemplo, es algo que se podría abordar con una campaña súper masiva en términos de los niños, porque además uno ve los niños que, claro, es verdad que les puede costar un poco más al principio, pero la verdad es que los niños, cuando están súper comprometidos, cuando entienden, son los primeros que andan acordándonos a los adultos, ponte la mascarilla, lávate las manos, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay algo que se puede avanzar, ¿no? Que se puede promover, que se puede trabajar desde campañas comunicacionales, ¿no? Ahora, y el tema de que van a esperar la vacuna, que también uno podría decir, se puede avanzar más, se ha avanzado, y hay que valorar, o sea, creo que hay que ser súper justo en esto. Chile ha tenido una gestión del tema de las vacunas súper positiva, pero también hay que ver que en el fondo el avanzar con los niños podría tener un efecto positivo en el retorno, ¿no? Ahora, ¿qué dice la ciencia o qué han estudiado ustedes que dice la ciencia con respecto a los contagios, los fallecimientos de niños, niñas y adolescentes en las escuelas? Sí, yo soy súper cuidadosa siempre de recordar que nuestro tema es educación y por lo tanto de salud pública. Lo que sabemos es en el fondo lo que han investigado otros, más que nosotros lo hayamos mirado, pero la verdad es que lo que muestran los datos, Andrea, es que si es que se siguen los protocolos y si es que hay las medidas como adecuadas, los establecimientos educacionales son espacios bastante seguros. Son espacios seguros en términos de poder controlar en el fondo lo que está pasando, de controlar los contagios. No hay tantos contagios en términos de lo que está pasando en los establecimientos. Y las familias plantean, nosotros también preguntamos como en el fondo ¿Qué cosas les parecían que eran importantes? Y te diré que ahí, ¿qué cosas de lo que... porque la pregunta que te planteaba antes es dentro de los que no están mandando. Ahora, en el fondo, dentro de lo que las familias, en todas, encuentran importante de los elementos que pueden tener en el establecimiento, es el monitoreo de casos. El monitoreo de casos tiene, entre los apoderados, el 93% valora muchísimo el monitoreo de casos. Me parece que eso es muy importante. También entre los docentes, entre los estudiantes baja un poquito, y entre los estudiantes lo más importante son los elementos de protección personal, al igual que los equipos directivos. Pero en los equipos directivos en realidad es bien parecido, es 94 en los elementos de protección personal y el monitoreo de casos es 93. Ahora, otra cosa, ustedes saben, porque una de las cosas que dijo el ministro es que en estas 2 semanas del inicio de clases se va a ir regularizando el regreso a clases, es decir, que iban a terminar volviendo, según él, al cabo de 2 semanas, más o menos 10.000 establecimientos, o abriendo, no sé si, no estamos hablando de clases presenciales igual, pero abriendo. Y estamos hablando que en Chile existen más o menos 11.000 y tantos establecimientos educacionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes están viendo eso? Porque una cosa es lo que dice la gente que contesta y otra cosa es lo que hace. Muchas veces hay diferencia. ¿Están volviendo? ¿Cómo han visto eso? ¿Tienen alguna cifra, algún número? Sí, tenemos cifra. Ahora esta cifra, esta encuesta nosotros la lanzamos la semana pasada, pero claro, son datos de entre mitad de junio y mitad de julio, ¿no? Entonces son datos como antes un poco de las vacaciones de invierno. De hecho, cerramos, todavía recibimos respuestas toda la primera semana de las vacaciones de invierno. Pero lo que nosotros teníamos ahí es que hay un 55% de establecimientos un 55% de estudiantes
cuyos establecimientos no habían tenido ningún tipo de presencialidad. Ahora, lo brutal en esto, Andrea, Raúl y quienes nos escuchan, digamos, es cómo eso se distribuye por dependencia y cómo vemos que las brechas son en el fondo muy dolorosas. La verdad es que uno cuando ve los datos piensa, tenemos 2 Chiles, ¿no? Y en el fondo, en el mundo particular pagado hay solo un 9% de estudiantes cuyos establecimientos no tuvieron nada de clase, y en el mundo público eso sube al 80%. O sea, así de brutal es esa diferencia. Hablamos de clases presenciales. Es que eso, no, ni siquiera es que los colegios han hecho algunas clases presenciales. Ni siquiera es todas, porque en el fondo todos, eso baja bastante más. Dentro de toda la muestra, los establecimientos que han tenido todos los días clases presenciales es el 8%, y entre los particulares pagados ese 8 sube a 25%, y en el mundo público baja a solo el 2%. Llama la atención... Estamos conversando con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, llama la atención lo alejado que está el debate entre el Mineduc y el Colegio de Profesores, que se han centrado en la situación de los establecimientos, si están o no adaptados, si tienen o no calefacción, si tienen que tener las ventanas abiertas o cerradas, si hay alcohol gel en los baños. Yo no sé si es que toman el parecer de los apoderados que, más allá de eso, temen otra cosa, temen que los niños se saquen la mascarilla en la clase, temen que se siga retrasando el proceso de vacunación a menores de edad. Ya sabemos lo que ha pasado con la falta de stock de vacunas Pfizer y la cantidad de personas, papás, que han llegado hasta los vacunatorios y no han podido inmunizar a sus hijos por la falta de stock, y ahora solo hay un grupo específico, que son los de mayor riesgo, que son los que pueden vacunarse por estos días. Entonces, se toma el parecer de los apoderados en esto, porque el debate político del Mineduc y el Colegio de Profesores va por una línea completamente distinta a lo que han planteado en este sondeo los padres y apoderados. Sí, efectivamente nosotros sentimos que el debate que se ha dado públicamente, ¿no?, ha sido muy poco, la verdad, poco incorporador, ni siquiera, también de los apoderados, padres, madres, pero sobre todo de los niños y niñas. La verdad es que uno ve ahí que hay un debate muy adultocéntrico, lamentablemente, efectivamente, como ustedes dicen, muchas veces centrado como en lo que es la disputa, ¿no?, en lo que es como la cancha chica, ¿no? Probablemente está mediatizado por lo que sale en la prensa, por lo que uno puede ver, pero la verdad es que eso no ha ayudado. Y cuando uno mira estos datos con los cuales ustedes partieron la entrevista, ¿no?, que el 58% no de los apoderados preferiría tener a sus hijos en el fondo preferiría seguir a distancia, uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque en el fondo hay algo que no estamos pudiendo abordar en las confianzas, ¿no? En el fondo, para poder... Por cierto, estamos en una situación que es compleja, hemos vivido... Es innegable y es indudable que en el fondo todos nos hemos sentido de alguna manera más frágiles en el contexto de la pandemia. Y en ese sentido es normal que haya cierto temor de parte de las familias, pero uno dice, bueno, ¿cómo en el debate público generamos más confianza para que no sea ese temor lo que gobierna todas las decisiones, lo que nos da más susto, ¿no? Y en ese sentido, claro, cuando uno ve, por ejemplo, otro dato que nosotros preguntamos, que como para complementar lo que ustedes están diciendo, ¿no? Le preguntamos a los papás si es que los establecimientos de sus hijos habían abierto o no, porque la pregunta que les daba anteriormente era desde la perspectiva de los niños, esto de que el 80% en el mundo público no ha tenido clases, ni siquiera ha podido ir algún día, ¿no? A los padres les preguntamos si los establecimientos de sus hijos habían tenido clases o no. Solo un 39% ha tenido clases, pero cuando uno mira dentro de los que han tenido clases, dentro del pequeño, o sea, de ese universo de casi el 40% que ha tenido clases, los que más han ido son los particulares pagados. Dentro de los que tienen la posibilidad de ir, el particular pagado va en el 72%. En el particular subvencionado van el 40% y en el municipal van solo el 34%. Entonces uno dice ahí, bueno, algo está pasando también que en el fondo, en el mundo particular pagado se logran generar más confianza, que tiene que ver probablemente, por cierto, con temas de como las condiciones que tienen en el mundo particular pagado, que muchas veces son distintas, pero también en el mundo particular subvencionado y público hay establecimientos sin duda que tienen muchos déficits y muchos desafíos, pero también hay establecimientos que eso lo tienen bastante avanzado y muy bien logrado. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos logrando, como pudiendo, desde el debate público, poner a los niños primero, como se dice tan rápidamente, pero la verdad no se ha podido hacer, y generar más confianza. Este es un proceso que se tiene que lograr con confianza.
Ahora, ¿ustedes creen que la situación la posibilidad de vacunar a los menores de edad es como de alguna manera lo que los padres van a poner adelante? Es decir, ¿no van a llevarlos hasta que no estén vacunados? Mira, nosotros queríamos saber eso y por eso lo preguntamos y nos llamó la atención que es un porcentaje bien alto. Y además, nosotros les preguntamos a las familias también, a los apoderados, ¿no? ¿Qué disposición tenían a vacunar a sus hijos? Porque también ha habido este debate de si las vacunas son seguras para niños o no. Y ahí nos llamó la atención, el 71% dice que sí, que definitivamente van a vacunar a sus hijos cuando se permita. Y el 19% dice que tal vez, o sea, tenemos solo un 10% que dice que no. Cosa que nos da un dato que creemos que es esperanzador de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo menos tenemos una luz de esperanza en términos de que las familias sienten confianza con el proceso de vacunación y están dispuestos a vacunarlos. ¿Y qué es lo que Porque además, ¿qué es lo que solo para tener una idea, ellos también plantean que les preocupa mucho que sus hijos están de alguna manera como se les está generando como un vacío, están tan preocupados porque en el fondo están retrasándose en el desarrollo de los aprendizajes y eso sienten que va a repercutir negativamente en el desarrollo integral de sus hijos, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Cuántos padres reportan, no sé si preguntaron, la verdad, que los niños, niñas y adolescentes han tenido algún impacto, ya sea emocional, en su salud mental, ya sea en su relación con los otros, ya sea en su aprendizaje? ¿Hay algo de eso que ustedes exploraron? Sí, mira, exploramos si es que en el fondo ellos sentían que se les estaba produciendo una especie como de vacío en los aprendizajes, si tenían preocupación por eso. Y también les preguntamos si sentían que estaban aprendiendo lo suficiente, un poco la contrapregunta, ¿no? Y el 67% de los padres piensa que se les está generando un vacío. Y además, aquí es bien llamativo que la tendencia más a la inequidad que uno observa en casi todas las otras preguntas, la verdad, aquí se mantiene bien común. O sea, en los municipales el 67, en particular subvencionado el 66 y en particular pagado el 68. O sea, ahí no hay diferencia significativa. Y por otro lado, en términos de cuánto sienten que están aprendiendo lo suficiente, solo el 50% plantea que están aprendiendo lo suficiente y donde eso es más bajo es en el particular pagado, donde baja 37%. También es una diferencia significativa. Ahora, por otro lado, hay un dato bonito que es distinto además que las primeras encuestas que nosotros hicimos, esta es la tercera, y la primera fue en marzo-abril del año pasado, es que ellos sí sienten que se han sentido capaces de ayudarlos en sus tareas escolares, un 78% siente que se ha sentido capaz, y sienten que han podido acompañarlos emocionalmente, un 86%. Creemos que ese es un dato bien llamativo porque, claro, efectivamente había una preocupación por las emociones, por el bienestar socioemocional de los niños, ¿no? Y hay un 86% que plantea que sí, que siente que los ha podido acompañar, junto a un 72% que plantea que ha recibido ayuda de la comunidad educativa para poder acompañar a sus hijos. Creemos que ese es un dato bien bonito, ¿no? En términos de que se han podido sentir acompañados, que en el fondo ha habido ahí de alguna manera una especie como de alianza para poder acompañar a sus hijos. ¿Y hay algún dato sobre si padres o madres están superados con la situación, por ejemplo? ¿O angustiados, o los ha costado? Sí, mira, preguntamos más bien a los docentes si es que ellos sentían que en el fondo, ¿cómo esto que hemos discutido tantas veces del teletrabajo, las horas del día y sé yo, en el fondo, y claro, la amplia mayoría, el 87% siente que su jornada laboral en contexto de teletrabajo es más extensa, digamos, más alargada de lo que sentía antes de la pandemia. Y ojo ahí, porque aquí hay datos, también preguntamos si es que se había afectado su vida familiar, desde la perspectiva de lo que estaba pasando, y en los docentes el 80% dice que sí, que se ha afectado su vida familiar en el contexto de la educación a distancia. Y por supuesto cuando uno mira el dato de, si la jornada laboral les alcanza o no, que es un poquito profundizando eso, solo el 21% dice que le alcanza la jornada laboral, y ese dato es significativamente más bajo en las mujeres. En las profesoras mujeres hay un dato significativamente más bajo, que no les alcanza la jornada laboral. Impresionante. También hay un impacto diferencial ahí, ¿no? Impresionante. Esos son datos que generalmente no se conocen ni están tampoco en la discusión pública respecto al lado B, si se puede llamar, respecto a esta situación que arrastran, ¿no?, las clases telemáticas, las clases a distancia. Interesante también, Alejandro, lo que tú mencionabas respecto a si bien los papás no desconocen la importancia de que sus hijos puedan
sociabilizar, puedan tener clases presenciales, pero marcan la diferencia ahí con respecto al proceso de vacunación para menores de edad y también con respecto a si es que se puede o no mantener el control del uso de la mascarilla en los más pequeñitos en las salas de clase. Te agradecemos esta comunicación con Radio Futuro. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Raúl, Andrea, buen día para ustedes y para todos quienes nos escuchan. La hora.